Bienvenidos una semana más a Frases de Película. En esta ocasión vamos a hablar y permitidme la expresión, de un peso pesado de la literatura y del cine. Así que preparaos porque hoy vamos a hablar de Tolkien y del Hobbit, un viaje inesperado. Comenzamos. ¿Quién hoy en día no conoce la historia de Bilbo Bolsón, cómo él encontró el anillo, cómo heredó este anillo Frodo Bolsón y cómo Frodo Bolsón recibe esa misión de llevarlo al Monte del Destino y destruir el Anillo Único de Poder? Es, gracias a Dios, una de las grandes historias que hoy son conocidas y por eso hoy quisiera centrarme en ella. Y comenzando por el orden cronológico, hoy vamos a hablar del Hobbit, un viaje inesperado. Al contrario que sucede con El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos está dividido en total en 6 libros que están recogidos por pares. En primer lugar tenemos La Comunidad del Anillo, que recoge los 2 primeros libros, después Las Dos Torres, que recoge los 2 siguientes, y por último tenemos El Retorno del Rey, que recoge los 2 finales. Ahora vamos a hablar del Hobbit, y el Hobbit ha sido dividido en 3 películas, pero no sucede como en la saga del Señor de los Anillos, sino que el Hobbit es un libro único. Antes de comenzar, hoy voy a hacer una explicación un poco más larga, porque creo que es conveniente y necesario detenerse en esta gran obra de Tolkien. Como explica, hoy me he traído varios libros, sí, como explica Diego Blanco en su libro Un camino inesperado, y como viene en el subtítulo, Desvelando la parábola del Señor de los Anillos, es una gran obra que tiene un mensaje muy profundo, y un mensaje profundo que nos acerca sin duda a la fe, y solo se entiende El Señor de los Anillos si lo leemos a la luz de la fe. Y comenzando por el Hobbit Tolkien lo escribió dirigiéndose especialmente a sus hijos, es decir, Tolkien no se puso a escribir como a lo mejor muchos autores para ganar fama, para ganar dinero, para contar sus experiencias, sino que escribió el Hobbit sobre todo para ayudar a sus hijos, que eran niños pequeños. En cambio, la saga del Señor de los Anillos ya se entiende no para niños tanto, sino sobre todo para ayudar a los jóvenes en el camino de la fe. Este libro es muy recomendable y os lo recomiendo a todos. Diego Blanco no me va a dar cuartos por recomendároslo ahora, porque desde luego es precioso. Yo solamente me he leído algunos capítulos para comentar la frase de la que hoy vamos a hablar. Me lo dejó este libro, Un matrimonio de la parroquia, y es que en mi parroquia hay varios forofos del Señor de los Anillos. De hecho, ahora estamos varios chavales de la parroquia de posconfirmación y su padrino con el reto ESLA, es decir, estamos leyéndonos ahora de nuevo El Señor de los Anillos. Pero bueno, dejando todas estas cuestiones de lado, nos centramos. Para los que no estéis muy versados en El Señor de los Anillos, voy a intentar haceros una buena síntesis para comprender un poco de lo que hoy vamos a hablar. En repetidas ocasiones en El Señor de los Anillos se nos presenta la vida de los hobbits, cómo vivían los hobbits y de qué manera vivían los hobbits. Los hobbits llevaban una vida muy tranquila y poco preocupados por lo que sucedía en el exterior de sus fronteras, la vida que llevaban los hombres, los elfos, las grandes batallas. Se podría decir que ellos estaban acostumbrados a vivir fiados en sus seguridades y no estaban acostumbrados a librar grandes batallas ni a lanzarse a grandes aventuras. Uno de estos jóvenes hobbits era Bilbo Bolsón, y una mañana, estando él sentado fumando su pipa, se presenta Gandalf y le invita a vivir con él una aventura. Lo más importante de Gandalf, cuando habla con Bilbo, cuando habla por ejemplo con Frodo, cuando vemos que habla con otros pueblos como Rohan o como Gondor, Gandalf nunca es mentiroso, sino que siempre lanza la verdad. A pesar de que sea muchas veces, como se suele decir, profeta de calamidades, siempre él va con la verdad por delante. Con Bilbo, por ejemplo, le dice que la aventura que va a vivir es derrotar a un dragón. Es decir, no se anda con chiquitas, sino que siempre sirve a la verdad. Y quisiera en primer lugar fijarme en esta figura de Gandalf el Gris. Gandalf pertenecía a la orden de los Istari. Istar significa sabio, es decir, alguien que tiene un profundo conocimiento del mundo, un profundo conocimiento de la historia y del orden, en definitiva, de la creación. Nosotros, cuando hablamos de Gandalf, hablamos sobre todo del mago Gandalf, pero Tolkien realmente no utiliza la palabra magician, bueno, disculpadme quizás por el inglés un poco macarrónico que tengo, no utiliza esa palabra cuya traducción directa sería nuestro mago, sino que utiliza la palabra wizard,
que está más relacionada con la sabiduría. De hecho, proviene de la palabra wise, que significa sabio en inglés. Por tanto, vemos que Tolkien quería relacionar a Gandalf, a Saruman, a Radagast, a los dos magos azules, lo quería relacionar más con la sabiduría que con la magia en cuanto tal. Y aquí vamos a entrar ahora en un poco la mitología, por decirlo así, los antecedentes del Señor de los Anillos, algo que está contenido dentro del libro del Silmarillion. En el principio existía Eru, que era, por decirlo así, el Dios único, que se sirvió de los Valar, de seres angélicos, para efectuar la obra de la creación, que ellos de hecho la realizan por medio de la música. Merku, que es por decirlo así el maligno, se opone a toda esta obra y se rebela contra Eru y contra los Valar. Y de hecho es derrotado por los Valar, y esto nos recuerda un poco a lo que se nos cuenta en la Sagrada Escritura sobre la batalla entre Miguel, el arcángel San Miguel, y el demonio. ¿Qué nos tiene que quedar de todo esto? Que Sauron, del que todos conocemos, es servidor precisamente de este Merku en medio de la Tierra Media. Y precisamente ante la amenaza de Sauron, ante la amenaza del mal en la Tierra Media, envían los Valar, estos seres angélicos, a los Istari, que serían como ángeles de un rango menor. Y entonces envían a muchos Istari, pero nosotros solo conocemos la existencia de 5. La existencia de Saruman, que era el que tenía más poder dentro de estos 5, Radagast, Gandalf, el Gris, y los dos magos azules, de los cuales apenas conocemos sus datos. Lo que sí sabemos es que al final de los 5, el único que permanece fiel a su misión es Gandalf, porque de los dos magos azules no se nos cuenta nada, se nos dice que van hacia el este y poco más. De Radagast se nos cuenta que al final se vuelca en las criaturas, en los animales, y pierde un poco la misión que le había sido encomendada, y Saruman, pues todos sabemos cómo acaba su historia. Fuera de toda esta prehistoria, ¿qué es lo realmente importante? Para Diego Blanco, en su libro, Gandalf no es solo un ser angélico o cuasi angélico, sino que Gandalf es, para Diego Blanco, símbolo de la Iglesia que está presente en medio del mundo y que invita continuamente a los hombres a salir de sí mismos, a salir de su tierra, como en otro tiempo Yahvé invitó a Abraham: sal de tu tierra. Y de hecho esto es lo que vemos en Gandalf y en Bilbo, cómo Gandalf trata de sacar a Bilbo de su comodidad para ser transformado por el viaje que va a iniciar hacia la montaña solitaria para recuperar el reino de Erebor. De hecho, es precioso como dice Diego Blanco que nosotros tantas veces hemos sido invitados por tantas personas a seguir el camino de la fe, ya sea un sacerdote, ya sea un catequista, o ya sea el testimonio que alguna vez hemos escuchado en alguna JMJ, en alguna peregrinación, que nos ha interpelado precisamente a iniciar este camino de la fe. Es precioso, y luego en la descripción os voy a poner varios enlaces, cómo él relaciona toda esta historia del Señor de los Anillos con precisamente su propia experiencia de fe. Lo importante aquí es que Bilbo finalmente accede a iniciar este viaje con Gandalf y con la compañía de Thorin Escudo de Roble. En el transcurso de este viaje se suceden distintos acontecimientos, y la frase que vamos a comentar tiene lugar cuando los enanos, cuando Gandalf y cuando cuando Bilbo llegan a Rivendell, una de las grandes ciudades de los elfos. Allí tiene lugar una conversación en la película, por decirlo así, una discusión entre Saruman, entre Gandalf, dos de los Istari, y dos elfos, Elrond y la dama Galadriel. Esa conversación, esa discusión, como tal, no aparece en este libro, pero es preciosa y quería hacer referencia a ella. Ya tendremos oportunidad también de comentar distintas frases a lo largo de esta sección. En esta escena Galadriel y Gandalf se han quedado solos, y entonces Galadriel le pregunta a Gandalf que por qué ha escogido al mediano para la compañía, es decir, por qué ha escogido a Bilbo Bolsón. Y entonces Gandalf da aquí una preciosa enseñanza, que es la que vamos a comentar. Mithrandir, ¿por qué el mediano? No lo sé.
Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. Lo que Gandalf continuamente enseña, si leemos El Hobbit y si leemos también detenidamente El Señor de los Anillos, es que hay una batalla ineludible contra el mal, y una batalla que tenemos que librar hoy, en este momento presente. Si nosotros viésemos la escena anterior, están discutiendo Saruman y Gandalf, sobre todo porque Saruman no termina de creer que el mal haya vuelto, que Sauron haya vuelto de verdad, sino que simplemente intenta reducir todo como al absurdo. Y esa es la gran victoria del demonio en medio de nuestro mundo. Su gran victoria es precisamente creer que él no existe, que él no está actuando, que él no tiene influencia en el mundo. Y esta es la misión de Gandalf como ángel, como iglesia en medio de esta Tierra Media. Su misión es anunciar y poner en vigilancia a los hombres, a los elfos, a los hobbits, de que hay que luchar contra este mal. Y la Iglesia eso es lo que nos tiene que enseñar, que tenemos que luchar continuamente contra el mal. ¿Pero cómo luchar? Y para esto quisiera fijarme en la figura de Sauron. Sauron es ante todo una persona, un personaje que encarna el egoísmo. El egoísmo es en definitiva un amor desordenado a nosotros mismos. En el mandamiento principal de la ley se nos enseña que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, es decir, tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero no desordenadamente, que es lo que le sucede a Sauron, que se ama desordenadamente a sí mismo y acaba odiando a toda la creación, acaba odiando a todos los seres que pueblan esta tierra. Y recordemos en este sentido la frase del gran San Agustín: dos amores hicieron dos ciudades. El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios hizo que se construyera la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo hizo que se construyera la ciudad celeste. Y Gandalf aquí a lo que nos invita es precisamente a esto, hacia el amor a Dios, hacia la entrega de la vida, hacia entregarnos y derramarnos con los demás en los actos sencillos de amor, que es precisamente lo que puede vencer al mal, lo que puede vencer al odio, lo que puede vencer a Sauron. Esta es la gran enseñanza que nos transmite Gandalf. Si queréis profundizar, desde luego, os recomiendo otra vez, y os recuerdo que Diego Blanco no me va a pagar por este vídeo, este libro, Un camino inesperado desvelando la parábola del Señor de los Anillos. Y sin duda, os recomiendo que os leáis El Hobbit. Yo este me lo leí cuando estaba en bachillerato. El Señor de los Anillos lo intenté varias veces, pero ahora lo he vuelto a retomar. Y sin duda, pues os recomiendo que si tenéis tiempo os veáis las películas, porque también merecen la pena. Así que nada, espero que os haya gustado y disculpad porque aquí se ha visto un poco mi vena friki del Señor de los Anillos. Si Dios quiere, la semana que viene nos vemos con una nueva entrega, y que Dios os bendiga.